Ahí estábamos escuchando a la presidenta en el discurso del día de ayer en la cumbre del Mercosur. Contundente las declaraciones que planteaba, que anunciaba Cristina en el discurso, que hoy tiene la presidencia pro, pro tempore o pro tempore. Es pro tempore la presidencia de Cristina en la cumbre del Mercosur y que planteó fundamentalmente dos temas, que son los que enunciábamos al principio del programa, que son la regulación arancelaria para las importaciones, y en este sentido planteaba Cristina la necesidad de realizar, consolidar un proceso de sustitución de importaciones del Mercosur, digamos, de los países integrantes del Mercosur. Acá también tenemos que tener en cuenta de que se está discutiendo la posibilidad de incorporación de otros miembros a este organismo comercial. Y por otro lado, digamos, y acompañando esto, la necesidad de proteger la industria nacional o la industria latinoamericana, acompañado al mismo tiempo de una serie de acuerdos digamos, acuerdos comerciales entre los distintos países de Latinoamérica. Y por otro lado, planteó lo que es el reclamo sobre la soberanía de las Malvinas argentinas, en el sentido de lo que habría comenzado José Pepe Mujica, el presidente uruguayo, que en la semana pasada había anunciado una medida de corte diplomático internacional, por lo tanto, en el que se evitaba se prohibía el ingreso, el anclaje, digamos, en el puerto de Montevideo de barcos con bandera de las Islas Malvinas. En ese sentido, en la cumbre del Mercosur ayer se decidió que los países con costas y con puertos, por lo tanto, vale decir, Brasil, Uruguay y la Argentina, más allá de que hay otros países que también tienen costas, pero en el Océano Pacífico, estamos hablando en el Océano Atlántico, donde los barcos atraviesan, digamos, desde Gran Bretaña hacia las Islas Malvinas, siempre hacen algún paraje en alguno de los países latinoamericanos. La cumbre del Mercosur decidió prohibir, digamos, en conjunto, el anclaje de estos barcos en las costas de los países latinoamericanos. Dos medidas muy interesantes, digamos, que se han planteado desde la cumbre del Mercosur y que tuvo una de las principales voceras, que fue Cristina Fernández de Kirchner, y que lo escuchábamos en el discurso en el que planteaban estos asuntos. Bueno, ¿qué te ha parecido, Hernán, a vos ahí lo que planteó Cristina en el discurso de ayer? A ver, comentanos, ilustrá a nuestra audiencia. Pero por favor, respecto a lo que vos planteas, de hecho fueron los únicos acuerdos que se firmaron durante esta reunión. Se esperaba desde un primer momento que se hiciera efectivo el ingreso como miembro permanente de Venezuela. Uh-huh. Pero debido a que el Senado de Paraguay no está, digamos, la composición del Senado en Paraguay es en contra de Lugo. Claro. La oposición, digamos, maneja el Senado, no ha aprobado el ingreso de Venezuela. Recordémosle a los oyentes que para que se celebre algún tratado tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional de cada país. Sí, bueno, eso según va a depender de cada constitución, pero da la casualidad que en Paraguay exacto, la lo mismo constitución es pasa similar a la nuestra. En Brasil, y en Brasil se aprobó el ingreso de Venezuela, pero en Paraguay no, y durante esta cumbre del Mercosur estuvieron presionando con la medida de hacerle un juicio político a Lugo en el caso de que firmase la aceptación para que... Bueno, en fin, todavía no ha podido ser incorporado Venezuela, al igual que Ecuador, pero se les ampliaron... Vos sabés que acá me apunta, sí, porque medio que nos desconcertó el apunte del chino, pero me vino a la memoria en realidad, porque dice Pablo que el vicepresidente, y lo cual es cierto. El vicepresidente de Paraguay es el Cobos, digamos, claro, es el que preside el Cobos paraguayo, y que se dio vuelta en el Ejecutivo de Paraguay. Por eso nos aclara acá Pablo el asunto respecto de esto que vos estás planteando de la incorporación de Venezuela. Disculpame. No, por favor, faltaba más.
No obstante, a Paraguay y a Venezuela se le ampliaron sus deberes y funciones como socios del Mercosur. Y bueno, eso, la incorporación definitiva va a seguir siendo tratada. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de los aranceles. Ahí bien lo señalaba Cristina, que es una prioridad protegerse en conjunto, toda esta comunidad de países, este, de aquellas importaciones que puedan perjudicar a la industria nacional, al mercado interno, digamos. Porque al haber entrado en crisis los países centrales, ha bajado el consumo en esos países y están vendiendo El excedente todo lo están vendiendo. a muy bajos precios y eso deterioraría las industrias locales. En ese sentido, se ha fijado un arancel que tiene como máximo el 35%, que es lo que establece como máximo la Organización Mundial del Comercio, para el ingreso de esos productos. Y seguir en este plan de sustituir importaciones, ya no solamente la Argentina, porque tenemos que tener en cuenta las desigualdades que hay también dentro del Mercosur. Exactamente. Pero a pesar de eso han priorizado las coincidencias y si bien hay países mucho menos de industrializados, como Brasil y la Argentina, se ha acordado en conjunto seguir sustituyendo importaciones en conjunto y haciéndoles frente a la crisis, digamos, priorizando el crecimiento y el desarrollo de las economías locales. Claro, frente a esto que vos planteás, digamos, de las diferencias entre los distintos países latinoamericanos, también ha sido acompañado y que viene siendo acompañado desde hace un tiempo atrás por una serie de acuerdos comerciales entre los distintos países latinoamericanos, donde se abastecen de acuerdo a los recursos que tiene cada país, se abastecen mutuamente para evitar, digamos, la compra o la importación por parte de, digamos, de los países, de los principales países o de los países que hoy están sufriendo esta crisis que vos estás planteando, porque mientras están ajustando allá, los mercados siguen funcionando, entonces tienen que salir a vender la mercadería, la terminan vendiendo a muy bajos costos. El último ejemplo, bueno, uno de los ejemplos que más sonaba hace un tiempo atrás era el asunto del durazno enlatado, digamos que el durazno griego se vendía a muy bajo costo porque los griegos no consumían durazno, digamos, no les alcanzaba, con mucha suerte tenían para comer día por medio y no iban a poder comprar durazno, digamos, entonces venían y lo vendían los griegos el durazno acá en la Argentina y competía justamente con el durazno de la Argentina y bueno, y eso implicaba... Y de Mendoza. Y de Mendoza particularmente, exactamente, que esa fue la discusión que hubo acá en nuestra provincia. Bueno, pero estas medidas que ha anunciado el Mercosur, la cumbre del Mercosur, en boca de Cristina Fernández, nos parecen interesantes en tanto que se va, digamos, conforme a lo que enunciábamos al principio, se va tejiendo esta realidad a la que ya veníamos nosotros anunciando con antelación, digamos, frente a la crisis que hoy están sufriendo los países como los Estados Unidos y los principales países europeos que en realidad están tratando de salvarse y la están pagando los países periféricos de la Europa, como el caso de Grecia, con Papandreou. No es Papandreou. Papademos. Es Papademos ahora, porque Papandreou era el ministro anterior que había logrado el ajuste con el conjunto de toda la dirigencia política griega. Son los que están pagando hoy los costos de la crisis y los países y empiezan a florecer, digamos, en el resto del mundo nuevos bloques internacionales que se enfrentan en conjunto a la crisis que hoy está atravesando el sistema capitalista a escala mundial y la cumbre del Mercosur o los países latinoamericanos se están expresando de alguna u otra forma en este sentido a través de la cumbre del Mercosur, a través de la UNASUR, a través de la CELAC, digamos que han sido la CELAC, el último gran triunfo diplomático por parte de los países latinoamericanos frente al avance de los Estados Unidos y al mismo tiempo ese retroceso que hoy está sufriendo los Estados Unidos de manera diplomática, porque lo vemos en la retirada de las tropas de Irak, ahora en una pequeña preocupación quizás por la muerte del líder de Norcorea, digamos, que han salido a plantear exigencias al hijo del norcoreano que era presidente de ese país, que obviamente está enfrentado a los Estados Unidos, y que también, están haciendo sus reclamos para que le piden, digamos, que
que traten de continuar con el desnucleariamiento o el desarme nuclear. Mejor así. No sé, porque leí esa palabra. Entonces, no acá, pero me acuerdo que leí esa palabra. Los periodistas escriben difícil. Son difíciles. Escriben difícil, son jodidos los periodistas y nosotros también somos peores, me parece. Bueno, pero que está demostrando, digamos, todas estas situaciones están demostrando el retroceso, y la CELAC fue uno de los claros ejemplos del retroceso diplomático de los Estados Unidos en Latinoamérica, en tanto la formación de la OEA incorporaba a muchos países latinoamericanos, los Estados Unidos como líder de ese organismo, y excluía a la Cuba de Fidel Castro, ahora de Raúl. La CELAC excluye a los Estados Unidos, se incorpora a Cuba de Fidel Castro y de Raúl Castro, y eso denota esto que veníamos anunciando. Entonces, a esto acompañarlo de estas medidas nos parece interesante, digamos. Por supuesto, y fíjese que con respecto ya, viendo el tema de Malvinas, que hemos podido observar afortunadamente una seguidilla de declaraciones en favor de la posición latinoamericana, no así solamente argentina, sino latinoamericana, porque como decía la presidenta, es una cuestión, no sé si global, pero sí latinoamericana. Fíjese que Ramos planteaba que la cuestión en el canal de Panamá, por ejemplo, no era que el pequeño país de Panamá se enfrentaba, luego de la invasión de Estados Unidos, al gigante imperio norteamericano. En realidad, el canal de Panamá pertenece al interés nacional de toda la nación latinoamericana, digamos. Entonces, es Latinoamérica, la patria grande, enfrentándose a estos usurpadores, digamos, que vienen a invadirnos. Y respecto a Malvinas, es el mismo caso, digamos. Es una colonia, un suelo argentino con bandera extranjera, aún se percibe la invasión concreta del territorio que se ha expropiado, y el hecho de que la Argentina hoy en día no esté aislada como en otros momentos planteando la cuestión de las Malvinas, sino que sea todo el continente el que esté reclamando esto, ya sea a través de la CELAC, que su primer comunicado, una vez formalizada este organismo, fue referido al tema de Malvinas justamente, ahora con el Mercosur y las medidas que han tomado los países miembros de no dejar asentarse barcos con la bandera de las Malvinas en su territorio, en sus costas, digamos. Es una medida fundamental. Ahí leía que el Reino Unido está preocupado por estos sucesos, y en realidad, digamos, bien lo decía Cristina, el problema pasa más allá de una cuestión territorial, sino fundamentalmente de recursos que son estratégicos para toda Latinoamérica, no solamente para la Argentina, donde podemos distinguir principalmente el petróleo que hoy en día están explotando estos jurcas, y también el comercio marítimo, además, que es un punto estratégico territorial, digamos. Sí, eso es fundamental, porque si no pareciera ser de que es un deporte para Gran Bretaña. Claro. Dice, bueno, en 1833 decidimos jugar con Malvinas, entonces fueron e invadieron Malvinas. En realidad tiene que ver con esto que vos planteás, y que obviamente también sucede con Panamá, digamos, el realizar, Panamá como país, que en realidad formaba parte, era una provincia de Colombia, ¿no? Pero la necesidad de poder intercambiar comercialmente a ambos océanos, Atlántico y Pacífico, y la posibilidad de realizar en ese territorio un canal, llevó a que los Estados Unidos intervinieran de manera directa para lograr la independencia de Panamá de Colombia, y por lo tanto que se transformara en un enclave colonial. Con esto, digamos, de lo estratégico que vos planteás. Lo mismo sucede con las Islas Malvinas, en las que existe una inmensa cantidad de recursos petroleros, que el otro día decíamos el número que aproximadamente alcanzaría a abastecer durante 23 o 24 años a Gran Bretaña el petróleo que existe
en las Islas Malvinas, y todavía hay posibilidades de seguir encontrando más petróleo, digamos. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, hay que entenderlo al asunto del reclamo que hace la cumbre del Mercosur, y como lo hicieron en la CELAC, todos los países latinoamericanos y los del Caribe también, porque hay un brazo, digamos, del imperialismo que está integrado por las Fuerzas Armadas, que son las que disputan los territorios con recursos naturales. Así es. Con recursos naturales que son estratégicos para lo que viene, porque el petróleo es un recurso en extinción también. Entonces, hoy el mundo se mueve en este sentido, por eso también los conflictos con Irán, los conflictos con los países del Medio Oriente, Egipto, Libia, digamos, han demostrado esto, y bueno, para que no suceda lo mismo, ya se están tomando estas medidas de corte nacional latinoamericanista, en este sentido. Entonces nos parece importante resaltarlo, y por eso, bueno, hasta nos alegra quizás, quitémosle quizás, nos alegra muchísimo que Inglaterra muestre su preocupación por ese bloqueo que ha realizado el Mercosur. Nos parece excelente, porque eso indica que estamos por el buen camino. Eso indica que los presidentes latinoamericanos han tomado decisiones en favor de las mayorías postergadas de Latinoamérica, y que necesitan precisamente de estos recursos, porque también es cierto que en la Argentina, si bien existen abundantes recursos petroleros y que están en su mayoría explotados por empresas transnacionales, también es cierto que es un recurso estratégico. Pero además, fundamentalmente, las islas son argentinas por estar vinculadas al territorio nacional, digamos. Entonces, es una cuestión también de lógica hasta geográfica, lo podríamos plantear. Sí, y si me permite agregar, esto también sienta, digamos, un precedente histórico, porque jamás en la historia, al menos latinoamericana, ha habido tanta unanimidad y apoyo hacia el reclamo argentino. Y además se lo siente como algo que realmente importa a cada uno de los países latinoamericanos, no solamente es un reclamo aislado de uno de los países que es Argentina. Y fíjese, hablando del duro revés diplomático que están sufriendo Estados Unidos, fundamentalmente también acordó el Mercosur un tratado de libre comercio con el Estado palestino. Exactamente. Para reconocer aún más, digamos, el hecho de que es un Estado soberano y no un campo de... No es el tiro federal de Israel. Exactamente. Es un campo de deporte. Claro, recordemos que Palestina, que está en constante conflicto con, digamos, en el Medio Oriente, con Arabia, con Arabia Saudita. Sí. Arabia Saudita. Llegó justo el machete. no me acordaba. Bueno, que está en constante conflicto, y que los Estados Unidos lo tienen como un enclave. Había sido reconocido por la UNESCO para ser incorporado como país miembro, e inmediatamente los Estados Unidos le quitaron el financiamiento a la UNESCO. Los democráticos abanderados de los derechos humanos le quitaban el financiamiento a la UNESCO. En ese sentido, también es reconocible y reivindicable la incorporación como un país con el que se puede comerciar libremente el Estado de Palestina con los países del Mercosur. Así que también, digamos que no fue una cumbre que pasó por desapercibida. Para nada. Fue una cumbre que tomó muchas medidas importantísimas en materia internacional, diplomática, pero también vinculada, digamos, a lo que es la realidad latinoamericana con esto de las importaciones. Y fíjense que ha cambiado la matriz, digamos, el espíritu de lo que es el Mercosur, que fue concebido en la época del neoliberalismo como una reunión de países donde se fijaban en aranceles y demás, simplemente para comerciar, digamos. A cada uno de los países que lo conforman ya habían abierto sus fronteras al ingreso del capital norteamericano, aún más, liberando su economía. Y para hacer esto un poco más, si se quiere, dinámico, habían abierto todas las fronteras de toda una región, digamos, del continente, que son los países que lo componen. Y era nada más que un mercado más.
para meter productos europeos y norteamericanos y competir en desigualdad con nuestra pobre industria, digamos. Y fíjese hoy en día en lo que se ha convertido el Mercosur, se ha convertido en un instrumento de defensa de la industria nacional y de la soberanía nacional de cada uno de los países. Viendo las declaraciones respecto de los aranceles y el reclamo por Malvinas. Así que bueno, nos parece muy interesante todo esto, así que tiene mucha tela para cortar. Lo seguiremos haciendo seguramente en algún otro programa, pero por ahora ha llegado el momento de una pausa. Ha llegado el momento de una pausa, así que nos vamos a una pequeña pausa, Chino, sin antes enunciar el número de teléfono de la radio, Sí, que es 156